Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Azul y hoy vengo a contarles la historia de cómo creé Satar, mi empresa. Satar es una empresa de producto terminado. Para los que no sepan, una empresa de producto terminado se dedica a fabricar las prendas para las marcas de ropa. Es decir, las marcas de ropa contratan los servicios de una empresa de producto terminado para poder realizar sus productos. Dentro de todas las empresas de producto terminado hay distintos formatos y bastantes variables de cómo manejar el mismo trabajo. Antes de contarles todo esto y para contarles un poco cómo llegué acá, tengo que remontarme unos años antes, en mis inicios en el mundo textil. Yo a los 18 años terminé el colegio, entré a estudiar una carrera en la Universidad de Palermo que se llama Vestuario de Espectáculos. Es una carrera súper linda que, si les interesa, algún día puedo contarles un poco más de eso y de mi experiencia en la universidad, porque fue una carrera súper linda. Mientras que estaba estudiando, conocí al que fue mi primer novio y era un chico que en su momento estaba arrancando un proyecto de una marca de pijamas. Justo yo en ese momento me había quedado sin trabajo y decidí meterme con él durante el verano a empezar a trabajar con él, a ayudarlo un poco. Poco a poco me fui metiendo cada vez más. Esa es otra historia que también es larguísima y si quieren otro día también les cuento cómo fue mi experiencia trabajando y teniendo una marca y una empresa bastante grande a los 19 años. Pero en todo ese proceso lo que más me di cuenta es que la parte que más disfrutaba era la parte de la fabricación. Al final era yo la que terminó siendo la encargada de manejar los talleres. Me encantaba ir a la mesa de corte que teníamos en el último piso y estar horas encimando tela, cortando muestras con los moldes. Esa parte artesanal me fascinaba y después el trato con los talleres me parecía como súper divertido. Me parecía que había como un costado de mucha adrenalina porque tenías que estar como aplicando algunos conceptos de negocios y bueno, negociando precios, discutiendo un poco eso, pero al mismo tiempo tenés el frenetismo de entregar, de llegar. La verdad que fue como un mundo que me cautivó y me encantó y sentía como que un poco había nacido para esto. Me sentía como muy cómoda en ese rol y eso que yo al principio pensé que me iba a gustar mucho más la parte creativa, la parte del diseño. Pero bueno, la verdad es que eso fue lo que más me llamó la atención y durante muchos años, mientras que seguía trabajando en esa empresa, siempre tuve en la cabeza esta idea de armar en algún momento mi propia empresa con mi propia estructura para fabricar para otras marcas. A mí me pasaba que la parte de la venta me terminaba agobiando un montón y es como que decía, no, esto no es lo mío. Así es como pasan los años, yo bueno, me separo de ese novio que tenía, me voy de viaje, me voy un año a recorrer distintos lugares del mundo, trabajando medio de cualquier cosa y siempre me había quedado en la cabeza esta idea. Este formato de negocio, yo lo pensaba y lo volvía a pensar y lo volvía a pensar y decía, yo quiero fabricar para otra gente, yo quiero ser la encargada de materializar todo lo que esas marcas quieren llevar a cabo y después vender. Cuando volví a Buenos Aires empecé a trabajar con mi papá en una cosa que no tiene nada que ver y me empapé mucho como de la parte más numérica, que por ahí era un área que yo no había estado tan cerca hasta ese momento, pero seguía todo el tiempo con esta idea en la cabeza. En el medio armé otro emprendimiento que se llamaba Sufre, que en realidad medio que lo sigo teniendo, pero ahora la verdad que no le estoy dando mucha bola, que era una empresa de uniformes, que esa era otra de mis ideas. Esta empresa también, si quieren les puedo contar, si les interesa, me lo dejan en comentarios, porque también fue una recontra experiencia tremenda. Mientras que estaba con esto de los uniformes, me pasaba lo mismo. Volví a estar en contacto con talleres y entonces cada vez que tenía que hacer un molde para los uniformes me volví a acercar a ese mundo que a mí siempre me había llamado tanto y me había tirado tanto. Yo siento un poco que todo lo que me fue pasando fue como súper necesario para llevarme al lugar y al momento perfecto en el que yo tuve que empezar mi empresa. Porque llegué a un punto en el que yo necesitaba tener mi independencia económica, tenía 23 años, si no recuerdo mal. Necesitaba tener mi independencia económica y al mismo tiempo sentía que haber estado trabajando durante casi un año con mi papá en un área como mucho más financiera me había servido para aprender un montón de números y había encontrado también algo ahí súper lindo que yo toda la vida odié matemáticas, detestaba,
y me iba siempre recontra mal en el colegio en matemática, entonces yo siempre pensaba como, ay, yo soy re mala para los números. Ese año a mí me cambió la vida porque empecé a encontrar como una nueva pasión dentro de los números, hacer cuentas, hacer cálculos, y empecé a disfrutarlo y fue como un despertar en todo el aspecto laboral porque me empecé a dar cuenta de que había un montón de cosas que simplemente asumía que no me gustaban porque por ahí de chica no se me daba tan bien o no le prestaba tanta atención y de repente dije, pero pará, en realidad sí me gusta hacer esto. Así fue como poco a poco, la idea era como imposible evadir, era como algo que yo ya tenía en mi cabeza, algo que yo ya había pensado, craneado, de miles de formas me lo imaginaba. Me pasó que me costó un poco dar el paso y recuerdo que yo tuve una conversación con mi papá que él me dijo como, mira, si vas a hacer las cosas, hacelas bien. Hacer dos cosas al mismo tiempo y un poco trabajo acá, pero un poco trabajo allá, sobre todo cuando vas a arrancar un emprendimiento, es muy complicado y si querés arrancar, arranca. Me dijo, un techo y comida vas a tener siempre, así que si querés empezar, empezá. Yo me acuerdo que en ese momento fue como, bueno, no sé, estaba terminando de definir qué quería hacer. Y me acuerdo que me senté una noche con un cuaderno y dije, todo lo que yo tengo en la cabeza lo voy a pasar a un papel. Y empecé a hacer una especie de business plan que después, investigando, aprendiendo, haciendo cursos, entendí que era un business plan, pero en ese momento ni siquiera yo sabía que era eso. Pero empecé como a plasmar toda mi idea de la estructura de empresa que yo me imaginaba. Por ahí esto les suena como, ay, como una cosa que a mí no se me ocurriría o que es una cosa re loca. Realmente lo que yo tenía era una idea. Y es como que iba uniendo los puntos en mi cabeza y así es como lo plasmé en un cuaderno. Yo me acuerdo perfecto que en ese cuaderno yo había puesto como había puesto como un esquema en el que decía tipo formato, marca y había puesto un círculo que me representaba como a mí y después había puesto taller y mi idea era como intermediar esas dos partes. ¿Qué pasa? La mayoría de talleres de producto terminado, sobre todo esto, lo que son talleres de producto terminado integral, ponen ellos la tela para los clientes. Eso implica una inversión. Yo no tenía un centavo de inversión, o sea, cero. Entonces yo tenía que pensar, fue como súper interesante, porque tuve que ir pensando sobre ese papel cómo iba a lograr yo hacer esta idea con mis recursos y con mis posibilidades y con las capacidades que tenía yo, digamos. Yo estudié vestuario de espectáculos, no estudié administración de empresas, o sea, era un poco todo un invento. Me acuerdo que en ese momento yo hice todo una suposición de números y me puse a preguntar a un par de gente conocida que sabía que por ahí hacían no lo mismo pero algo similar y pregunté un par de precios y bueno, cuánto se paga por hacer esta prenda y qué sé yo. Y dije, bueno, empecé a hacer números y me acuerdo, nunca me voy a olvidar de este número. Esto habrá sido eso, fines de 2019. Yo me acuerdo que llegué a un número final que decía 180.000 pesos por mes. En ese momento 180.000 pesos por mes era un montón de plata. Hoy sigue siendo un montón de plata. Me acuerdo que yo al día siguiente, en ese momento yo vivía con mi papá, y le conté a mi papá y le dije, bueno, mira, yo creo que puedo ganar 180.000 pesos por mes. Me acuerdo que mi papá no se me rió en la cara porque me quiere, pero me dijo como, bueno, estás soñando un poco alto. Y recuerdo que en esa misma semana me llegó una oferta de trabajo de otra cosa. De nada que ver, en el ámbito del turismo, una oferta que era esas ofertas que brillan, era como una oferta espectacular, con un sueldo fijo, que no me acuerdo si era algo como, si yo les digo 90.000 pesos, que, o sea, me acuerdo que el número era algo así, no sabría decirles a plata de hoy cuánto sería, pero era como un montón de plata y estaba súper bien y era un trabajo de vivir viajando. Era como la típica oportunidad que todo el mundo hubiera dicho, tipo, obvio de cabeza, me voy con eso fijo, antes que quedarme con este papel que armé yo, inventado de suposiciones. Bueno, en ese momento me hicieron esa oferta de trabajo, yo fui a esa entrevista, aunque en el fondo, si les digo la verdad, no quería ir. Me acuerdo que iba caminando por Cabildo y yo decía, no sé ni para qué estoy yendo, porque yo no quiero ir, yo quiero hacer otra cosa. Pero bueno, vieron cómo son esas cosas, ¿no? Que uno va y lo intenta porque dice, bueno, ¿qué hago? No me voy a quedar con la duda. Fui a la entrevista, obviamente en la entrevista me dijeron, queremos que el puesto sea para vos, como queremos darle para adelante. Y yo salí de ahí y dije, no, esto no es para mí, esto no es lo que quiero hacer yo. Me acuerdo que llamé a mi mamá y le dije, o sea,
es un trabajo en el que hay que estar viajando todo el tiempo. Yo para subirme un buquebús para cruzar a Colonia me tomo un Dramamine. O sea, amo estar en mi casa. No es un trabajo para mí. Yo como que trataba de buscar todas las excusas posibles porque en realidad yo quería hacer lo otro. Pero era muy difícil porque en ese momento yo no tenía un trabajo. Entonces era como que obviamente que mi familia me iba a decir, ¿cómo vas a desaprovechar esta oportunidad tremenda que te están dando? Recuerdo esos días como medio de angustia porque era como mucha presión, que de repente de la nada te ofrezcan un mega trabajo y que es como que lo tenés acá, lo tenés en la mano, listo, ya lo tenés. Y tener que decir que no fue tremendo. Yo me acuerdo que cuando hablé con mi mamá me dijo, mira, Azul, si vos sentís que no es, no es. Me dice, a mí me cuesta decirte que no lo agarres, pero la verdad que si vos no lo sentís, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Ya está. Pero me lo dijo como, te voy a apoyar en todo lo que hagas, pero un poquito como diciendo, la verdad que estás loca si no lo aceptas. Y me acuerdo que yo, antes de como contarle a mi papá nada, llamé por teléfono y les dije que no iba a aceptar el trabajo. Mientras que caminaba de vuelta por Cabildo hasta la casa donde yo vivía con mi papá. Me acuerdo como si fuera hoy, cuando llegó mi papá. Yo me quería morir porque yo estaba viviendo con él, o sea, estaba viviendo con él a los 23 años, no es que tenía 17. A los 23, 24 años estaba viviendo con él y era como, bueno, a ver, de algo vas a tener que trabajar, mi reina. La vida no es gratis. Entonces yo tenía un miedo porque decía, mi papá me va a asesinar. O sea, me va a querer matar cuando se entere que rechacé esta oferta. Entonces nunca me voy a olvidar ese día que él entró y yo me acuerdo que lo miré así y me dice, ¿y cómo te fue? Entonces, bueno, así medio entrecortada le dije, no, bueno, al final dije que no. Y mi papá, me acuerdo que me dijo, vos estás loca, no sé qué te pensás que es la vida, no sé cómo pensás que vas a vivir, porque no sé qué. Y la verdad que en el momento la pasé re mal, obvio, porque es feo que tu papá te diga eso, que son las cosas que dicen los padres, obviamente. Y hoy siento que fue tan necesario, porque cuando mi papá me dijo eso, yo le contesté tipo, no, pero yo tengo mi business plan, yo tengo esto, yo tengo armado esta idea, yo sé que esto va a funcionar. Y él me dijo, vos te pensás que no sé qué, que la vida es tan fácil, te pensás que es fácil armar una empresa de la noche a la mañana y que no sé qué. Yo me acuerdo que esa conversación la terminé y le dije, mira papá, te voy a decir algo. Yo en 3 meses voy a estar haciendo este número que te acabo de decir. ¡Bravo, bravo, bravísimo! Esta plata, este número yo en 3 meses lo voy a estar haciendo. Y me acuerdo que mi papá estaba totalmente frustrado, obviamente, y me dijo como, no sé qué. Y fue clave. Siento que fue muy necesario que mi papá me dijera eso, porque yo sé que mi papá confiaba en mí. No es que no confiaba en mí. Pero obviamente él me estaba diciendo lo coherente, él me estaba diciendo lo que cualquier padre le diría a un hijo. Y a mí eso me dio un empujón tremendo, porque para mí eso fue como, no solo me tengo que demostrar a mí misma que puedo, le tengo que demostrar a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia, a todo el mundo que me rodea, que yo acabo de rechazar esta oferta porque confío y creo en esto y que voy a dejar todo. Bueno, así fue como arranqué. Al principio, cuando empecé a pensar en la idea y empecé a intentar concretarla, me acuerdo que me daba un poco de vértigo hacerlo sola, entonces hablé con una amiga mía que se llama Melu, que por ahí la conocen de las entrevistas, le hicimos hace poco una entrevista, ella hace vestidos de fiesta, y hace poco le hice una entrevista acá en YouTube, y me acuerdo que hablé con ella y le dije, che, ¿no tenés ganas de hacerlo conmigo? No sé qué, bueno, me dijo sí, al principio me dijo que sí, intentamos hacerlo juntas, no sé, habremos estado un mes intentando como cranearlo juntas. Le pusimos el nombre, a mí se me ocurrió ponerle de nombre Satar porque Satar es un condimento israelí. Yo venía de vivir 6 meses en Israel, entonces es como que se me ocurrió ese nombre y se lo puse. La verdad que no tiene demasiado significado, pero me parecía divertido. Y le pusimos el nombre y dijimos, bueno, genial, no sé qué, arrancamos un poco. ¿Qué pasa? Yo tenía un motor interno, tenía como fuego, o sea, yo no podía quedarme quieta, no podía parar, porque yo ya le había dicho a mi papá que yo en 3 meses iba a estar ganando esa plata. Entonces, no solo me lo tenía que demostrar a mí, se lo tenía que demostrar también a él. Entonces, me acuerdo que, claro, yo empecé con toda. Me acuerdo que también, aparte en esa época, Melu también tenía otro trabajo. Entonces, ella en un momento me dijo, escucha, Lu, te dejo, seguí libre porque no puedo abarcar todo y menos al nivel de intensidad que estás intentando vos abarcar este proyecto.
Entonces nada, arranqué a través de un contacto que me había quedado de la época en la que yo tenía la marca de pijamas. Yo tenía un modelista en esa época que quería mucho. Lo llamé y le dije, necesito que me tires un taller, yo después me arreglo. Me tiró el contacto de un taller, mi tallerista Ovidio, que es una persona que yo quiero mucho, que lamentablemente falleció de COVID. Él fue mi primer taller de sátar. A partir de ahí, lo que tenía que hacer era conseguir talleres para poder tener quien fabrique las prendas y conseguir clientes. Y claro, yo dije, bueno, a ver, ¿cómo se hace para conseguir clientes? Entonces empecé a pensar, bueno, las grandes empresas lo que hacen para conseguir clientes es compran data. Entonces mandan publicidad a contactos. No, yo no tenía un centavo para comprar ninguna data de nada, entonces dije, me tengo que crear un sistema para poder juntar estos contactos, estos mails, para poder mandarles mis propuestas. Y bueno, me inventé un poco un sistema usando el algoritmo de Instagram. Vieron que Instagram te sugiere como cuentas similares. Entonces me armé como un sistema en el que yo tenía muy claro a quién le quería hablar. Claro, yo estaba arrancando con un taller, era súper chica, entonces no quería apuntar a marcas grandes. Entonces intentaba buscar marcas que tuvieran como un perfil, que sean marcas un poco más chicas, pero que fabriquen sus propios productos. Bueno, empecé a detectarla y me acuerdo que me iba dividiendo como por provincia y hacía un día una provincia, otro día otra. Recuerdo que ese trabajo lo hacía a la noche porque, claro, durante el día yo me estaba moviendo, ya tenía algún clientito que de algún lado había sacado, entonces ya estaba como con algún proyecto, moviéndome de un lado para el otro. Y de a poquito empecé a juntar mails, o sea, sacando uno por uno de Instagram, escribiéndolo en un Excel. Y después lo que hacía fue, armé un email marketing, o sea, desde una plataforma de email marketing, armé un texto presentándome. Decía, hola, soy Azul, tengo un taller de producto terminado, estoy arrancando, bla, 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 y mandaba como esa propuesta. Yo juntaba mails, llegué a juntar creo que casi 2000 mails de forma manual. Y yo mandaba. Llegó un punto en el que empezaba a ver marcas grandes y mandaba también, porque era como, bueno, ya fue, mando. La realidad es que te contesta un porcentaje muy chico de toda la gente que vos le mandás los mails. Entonces, bueno, nada, era como, bueno, yo mando. De repente me empezaron a contestar. Y no solo que de repente me empezaron a contestar marcas por ahí showroom, más chicas, sino que me empezaron a contestar marcas grandes también. Yo me acuerdo que no lo podía creer. Me empezaban a llegar mails de todas las marcas de los shoppings. ¡A la pelota! Las que todos conocen, o sea, todas. Casi todas me escribieron un mail. Y yo me acuerdo que me asusté un montón porque dije, claramente yo no puedo abarcar esto porque no tengo la estructura para abarcar estas cantidades de prendas, ni muchísimo menos. Entonces me acuerdo que les decía, mil disculpas por ahora, estamos saturados de trabajo. En esa época lo decía y era mentira. Ahora no tomamos más clientes nuevos en Sátar, y es verdad porque ya no me alcanza y no llego a abarcar más gente, pero en esa época contestaba como, bueno, no estamos pudiendo abarcarlo. Me acuerdo que me sentía una pichi, obviamente, me daba aparte un miedo, como nada, enfrentarte a una marca grande, tener que ir a una reunión en una marca grande, no sé, era todo como muy vertiginoso. Entonces, bueno, nada, decidí que finalmente iba a ir como agarrando algunas marcas chiquitas, empecé a trabajar con algunas marcas y bueno, me encontré con este problema de ¿qué formato de trabajo voy a tener? Porque si yo tengo que poner la tela por mis clientes, tengo que poner plata. Si yo tengo que poner la moldería para mis clientes, tengo que poner plata, por adelantado. Entonces yo dije, bueno, yo voy a trabajar en un formato, que es un formato que existe, que se llama afazón, que es un formato en el que el cliente provee el producto totalmente desarrollado, la moldería, la tela, los avíos, te trae todo. Y vos haces únicamente mano de obra. Entonces me di cuenta de que ese era el único formato en el que yo iba a poder trabajar sin tener que poner una inversión. Y así empecé, con un cagazo terrible, obviamente, con 1000 errores, con 1000 equivocaciones, con 1000 cosas que me salieron mal, 1000 veces que me metí en proyectos pensando que iba a haber algo atrás increíble y no. Nada, mandándome todas mis cagadas, obviamente, como todo el mundo que arranca. Pero de a poquito, un contacto te va llevando al otro, alguien te pasa el teléfono de alguien te comparte, se va formando una red. También pasaba que yo venía de trabajar muchos años en esta industria, entonces es como que tenía algún que otro contacto, un vendedor de tela, un modelista acá, un tallerista chiquito acá. Y así fui armando mi propia red de contactos.
fui armando como mi propio equipo de gente y de a poquito fui creciendo hasta poder llegar a tener la estructura que tengo hoy, que hoy tengo 4 talleres que trabajan en exclusividad para mí. Son talleres que trabajan de forma independiente, ellos tienen sus espacios, ellos tienen sus máquinas, ellos manejan sus precios y sus tiempos, pero tenemos como un contrato que ellos no trabajan mercadería para nadie que no sea para mis clientes y yo tengo el compromiso de darles trabajo en continuidad. O sea, a ellos no les puede faltar trabajo nunca. Es un compromiso que obviamente, como todo, a veces sale, a veces no. Yo tengo unos talleres, la verdad que amo y que atesoro y que cuido mucho porque para mí son súper importantes. En el medio tuve miles de malas experiencias y sigo teniendo. Esta semana tuve quilombos mismo. Si quieren lo mismo en algún otro video les puedo contar de los quilombos de la industria sin tapujos y las cosas que pasan adentro de los talleres de verdad que nadie cuenta y cuáles son los inconvenientes y los problemas reales que pasa adentro de esta industria. Pero bueno, nada, eso lo podemos dejar si tienen ganas para otra vez. Es la parte que más atesoro, como los vínculos personales. Me parece que, como digo yo siempre, yo no vendo prótesis para el corazón ni trasplantes de hígados. O sea, yo fabrico ropa. Es absolutamente trivial. Entonces, si no me doy cuenta que atrás de todo esto hay seres humanos, sería un trabajo muy frustrante. Por eso siento que este enfoque a mí me cambió mucho la perspectiva cuando empecé, porque nada, al principio era como un poco frustrante porque era un mundo desconocido, con un montón de problemas y terminaba quedando todo ahí, en plata, en números, en cantidades de prendas. Y cuando pude encontrarle este otro costado más humano, más de generar relaciones personales mucho más fuertes y vínculos lindos, siento que me cambió mucho la perspectiva. Y bueno, después de todo esto decidí empezar a ser asesora, un poco circunstancialmente, y a través de eso arranqué a generar contenido para redes porque se fue formando de a poquito una comunidad, sobre todo de emprendedores que están del otro lado, que me están bancando siempre, así que no quería dejar de agradecerles por estar ahí. Si les gusta que les cuente este tipo de historias, déjenmelo en comentarios. Porfa, suscríbanse al canal, que para mí es recontra importante. Yo hago todo esto simplemente porque quiero compartir la información, porque sé que del otro lado hay mucha gente que por ahí no tiene acceso y que no conoce gente de la industria que le pueda contar su experiencia, así que estoy armando todo este proyecto más que nada para tratar de bancar a la gente. Si se suscriben me hacen un favor enorme porque me ayudan a que el proyecto se pueda sostener a largo plazo. Y bueno, nada, los veo en el próximo video. Nos estamos viendo. Muchas gracias por todo. Suscríbanse al canal y déjenme en comentarios qué les parece este tipo de videos. Besos.